nuevamente a tiempo para aprender de todos los cursos que ustedes ya conocen: Historia, Geografía y Economía de quinto de secundaria. El programa de hoy está imperdible, solo por aquí en USMP TV Aprende con Todo. La semana pasada habíamos hablado sobre la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado. ¿Se recuerdan en qué fecha fue? Sí, el 3 de octubre de 1968. ¿Y también recuerdan a qué gobierno dio el golpe de Estado? En el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar de una vez y vamos a continuar con la segunda fase de la dictadura y el regreso de la democracia a nuestro país, el Perú. Así que préstale mucha atención al siguiente video. Hagamos un repaso. En el año 1963 fue elegido presidente el arquitecto Fernando Belaúnde Terry y en su gobierno se hicieron muchas obras importantes y también permitió el ingreso de industrias extranjeras al país. En 1968, el general Juan Velasco Alvarado dio un golpe de estado al gobierno de Belaúnde, promoviendo varias reformas socialistas, sacando empresas privadas, queriendo controlarlo todo. Pero como sus planes fueron apresurados y muchas veces improvisados, su dictadura solo duró 7 años. ¿Te acuerdas de esto, no, Henry? ¿Seguro, Henry? Ok, te creo. La situación no era nada buena en el último año de su gobierno de Velasco. Había una terrible crisis financiera y esto llevó a miles de trabajadores de todo el Perú a iniciar huelgas y manifestaciones por muchos días e incluso semanas. Pero ocurrió un acontecimiento que fue determinante para el fin de la dictadura de Velasco. El 3 de febrero de 1975, cientos de policías se declararon en huelga y varios de ellos se atrincheraron en una comisaría en el centro de Lima. Entonces Velasco mandó sacar los tanques y soldados para botarlos de ahí, disparando a los policías y al resto de los manifestantes, cuyo único objetivo era que el dictador se vaya de una vez del gobierno. Estudiantes, universitarios y otros trabajadores se unieron a las manifestaciones, quemando llantas y tirando piedras, al mismo tiempo que aprovechaban la falta de policías para robar a las tiendas que había en la ciudad. Un verdadero caos. Y de remate, a esto se le sumó la mala salud de Velasco, a quien 2 meses después de este conflicto le tuvieron que amputar la pierna derecha. Ante la crisis política, económica y social, las Fuerzas Armadas dieron un golpe de estado al gobierno de Velasco el 29 de agosto de 1975. A este acontecimiento se le conoció como el Tacnazo, siendo el nuevo presidente el general Francisco Morales Bermúdez. Su gobierno, que también fue una dictadura, se diferenció al de Velasco porque puso en marcha un nuevo plan de reformas capitalistas, generando nuevamente el retorno de empresas privadas e instituciones extranjeras, principalmente de Estados Unidos. Al nuevo plan de reformas que implantó Morales Bermúdez se le llamó Plan Túpac Amaru. Este plan consistió en realizar cambios drásticos en la política y economía del país. Por ejemplo, en cuanto a política, Bermúdez dio libertad para que los partidos políticos vuelvan a funcionar y reclutar gente. También dio nuevamente libertad de funcionamiento a los canales de televisión, radio y algunas revistas como Caretas, Oiga y Marca. Pero para hacer los cambios, tuvo que sacar del gobierno a gran parte de la gente que aún apoyaba la dictadura socialista de Velasco Alvarado. Pero lo más importante e inteligente que hizo Morales Bermúdez fue convocar una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente es una reunión de representantes de distintos grupos políticos y civiles para crear un gran documento en donde especifique cómo va a funcionar el Estado, las obligaciones, funciones del presidente, sus organismos, representantes y todo lo que tenga que ver con el gobierno. Y el resultado de una asamblea constituyente es la Constitución. ¿Puedes creer que antes del gobierno del dictador Velasco solamente había 18 empresas del Estado y que durante su dictadura aumentaron a más de 170? ¡Wow! Esto parece chévere, pero no tanto si no están preparados para realizar sus funciones. Por eso,
En cuanto a reformas económicas, Morales Bermúdez disminuyó la cantidad de industrias públicas del país, atrayendo a las grandes empresas extranjeras a que vuelvan a invertir en el Perú. Morales se dio cuenta que era importante el capital extranjero en el Perú, así que poco a poco volvieron las fábricas de autos, mineras, petroleras, bancos y etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que hizo Francisco Morales Bermúdez en su gobierno fue conceder la ciudadanía a partir de los 18 años. O sea, que una persona era considerada mayor de edad a partir de esa edad y no como era antes a partir de los 21. También permitió que las personas analfabetas puedan votar en las próximas elecciones e impulsó la creación del departamento de Ucayali. Y por último, permitió que la democracia regrese a nuestro país convocando nuevas elecciones presidenciales en el año 1980. Con el fin de la dictadura militar y el regreso de la democracia, ¿sabes quién fue nuestro nuevo presidente? Pues nada más y nada menos, la persona a quien se le había quitado el cargo presidencial 12 años atrás, Fernando Belaúnde Terry. La gente pedía a gritos el fin de la dictadura, el retorno de la democracia y por tanto un nuevo presidente. Así que en 1980 se convocó elecciones donde participaron Fernando Belaúnde del Partido Acción Popular, Armando Villanueva del APRA, Luis Bedoya Reyes del Partido Popular Cristiano y 12 candidatos más de diversos partidos políticos. El ganador, Fernando Belaúnde Terry, o más conocido como Tío Lampita. Morales Bermúdez dejó a Belaúnde un Perú con una lenta recuperación económica y problemas sociales. ¿Por dónde comenzaría ahora? Primero, generar la paz y democracia entre la población, los partidos políticos y las fuerzas armadas. Lo bueno es que Belaúnde tuvo un montón de gente de su partido político, Acción Popular, en el Congreso y también contó con el apoyo de la gente del PPC. Apenas asumió la presidencia, Belaúnde devolvió los medios de comunicación a sus antiguos dueños y dio luz verde para la libertad de prensa. Hasta ahí, todo bien. Debido a la crisis en los pueblos del interior del país, la migración aumentó a la capital. Por eso, Belaúnde continuó con su programa de construcción de viviendas a precios accesibles y obras públicas para generar empleos. Por otro lado, activó la economía promoviendo la inversión privada. Sin embargo, pronto sucederían 3 tipos de acontecimientos que pondrían al gobierno de Belaúnde nuevamente en una crisis económica y social. A inicios de 1880 aparecen las primeras acciones terroristas de Sendero Luminoso en el departamento de Ayacucho. Como ya sabes, su líder Abimael Guzmán fue un profe de filosofía que ambicionaba con que el Perú se convierta en un país comunista como lo fue la desaparecida Unión Soviética. Y para lograrlo, puso en marcha ataques a las comisarías, secuestros a los alcaldes, robo de herramientas y máquinas de trabajo, pintas en los muros con el símbolo comunista y la detonación de torres eléctricas, dejando sin luz a muchos pueblos de la sierra. Pero de esto hablaremos más en el próximo capítulo. Otra crisis que hizo temblar al gobierno de Belaúnde fue la llamada crisis de la deuda latinoamericana de 1982, debido a que varios países como México, Colombia, Brasil y también el Perú no podían pagar a los bancos del mundo. Estos entraron en recesión, es decir, dejaron de hacer préstamos a los países deudores. En 1983, el gobierno atravesó otro serio problema, el fenómeno del Niño, que perjudicó a miles de hectáreas de cultivo y también la pesca. Este fenómeno natural sería uno de los más fuertes ocurridos durante el siglo XX. Si bien es cierto, la democracia permitió un tipo de capitalismo liberal y un nuevo comienzo para el país, las inevitables crisis como el terrorismo, deuda externa y el fenómeno del Niño hicieron que el desarrollo económico se estanque por un buen tiempo. Ahora es tu turno. ¿A qué acontecimiento se le conoció como el Tacnazo? Golpe de Estado realizado por Francisco Morales al gobierno de Juan Velasco. A los conflictos sociales
ocurridos en la frontera de Perú con Chile. Anuncio de Francisco Morales como primer ministro del gobierno de Velasco. Así es, se le llamó Tacnazo al golpe de Estado que lideró desde Tacna el general y primer ministro Francisco Morales Bermúdez contra el gobierno del dictador Juan Velasco Alvarado el 29 de agosto de 1975. ¿Qué es una asamblea constituyente? Reunión de los principales presidentes de la región. Evento anual para corregir la constitución del país. Reunión de representantes para crear una nueva constitución política. Una asamblea constituyente es una reunión extraordinaria donde se juntan varios líderes políticos y civiles para crear un nuevo documento donde se indiquen las reformas del Estado, que tendrán que ser continuadas en los próximos gobiernos. ¿En qué año comenzó el segundo gobierno de Belaúnde? 1962, 1975, 1980. ¡Excelente! El segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry fue de 1980 a 1985, encontrándose con un país inestable económicamente y otros problemas que perdurarían durante todo su gobierno. Hoy aprendimos que el general del ejército, Francisco Morales Bermúdez, se convirtió en presidente del Perú luego de dar un golpe de estado al dictador y también militar Juan Velasco Alvarado en el año 1975. Morales Bermúdez puso en marcha el Plan Túpac Amaru, que consistió en nuevas reformas políticas y económicas para recuperar al país de la crisis. En 1977, Morales convoca una asamblea constitucional para sentar nuevamente las bases de una pronta democracia. Es así que se crea la Constitución de 1979. En 1880 se convoca elecciones generales y sale elegido por segunda vez Fernando Belaúnde Terry, quien tendría un trabajo muy arduo debido a la crisis social y económica que dejó la dictadura anterior. Finalmente, entre los principales retos que debió afrontar el gobierno de Belaúnde fueron la deuda de los países latinoamericanos en 1882, el fenómeno del Niño en 1883 y el terrorismo durante la década de los 80. El expresidente Francisco Morales Bermúdez reconoció que no tenía la preparación ni la capacidad para gobernar nuestro país, y además de eso comprobó que no tendría éxito si continuaba con la dictadura socialista. Es por eso que él prefirió cederle el paso a la democracia y así comenzar un nuevo Perú en los años 80. Esto nos enseña dos cosas. Primero, a saber reconocer nuestros errores cada vez que fallamos, y segundo, a pedir ayuda. Esto demuestra de ti que eres una persona humilde y que no se encierra en una burbuja. Al contrario, recurre a una persona que sepa algo que tú no sabes. Aprende y así estarás listo para hacer cosas nuevas. ¿Sabías que? Mientras que en 1971 el Perú atravesaba una seria crisis, ese mismo año, en Estados Unidos, dos jóvenes crearon la primera computadora personal del mundo. Sí, el 1 de abril de 1976 nace Apple, la empresa de computadoras personales, a cargo de Steve Wozniak y Steve Jobs. Estos chicos, amantes de la tecnología, creían que las computadoras podrían realizar muchas funciones y su visión fue que en cada colegio, hogar y trabajo haya una computadora. Por eso, cada vez que estés frente a una computadora, no olvides que fue gracias al emprendimiento de estos dos jóvenes. Ahora ya lo sabe. Luego de 12 años de dictadura militar, regresó por fin la democracia a nuestro país. ¿Se recuerdan en qué gobierno? En el de Fernando Belaúnde Terry en 1980. Es un dato muy importante, así que no se olviden. Precisamente en la década de los 80, ¿qué fue lo que pasó?
Se lo cuento en un próximo programa porque ya llegamos a la parte final, chicos. Como siempre se los digo, esfuércense, estudien y repasen todos los temas que les enseñan en clase para que se saquen un 20 esta semana. No se pierdan la programación de OSMP TV, que está muy buena y van a aprender muchísimo más. Revisen nuestras redes sociales, compartan todas las publicaciones con todos sus amigos y conmigo. Será hasta una próxima por aquí en OSMP TV. Aprende con todo. Chao. En el próximo programa aprenderemos sobre la crisis de los años 80 en el Perú.